Amadas hermanas y amados hermanos, Dios me los bendiga. Espero lo mejor como siempre para ustedes, para sus familias. Y les invito a que una vez más me acompañen a considerar un tema bíblico. En esta ocasión vamos a estar meditando bajo el tema ¿qué es la iglesia? ¿Vamos a la iglesia o somos la iglesia? Vamos a basarnos en Hechos 2:47, donde leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es la iglesia? ¿Vamos a la iglesia o somos la iglesia? Muchas veces hemos oído decir voy a la iglesia, pero pocos son los que pueden o podemos decir yo soy la iglesia y lo soy todos los días. Hoy no nos hagamos una pregunta religiosa, hagámonos una pregunta que puede confirmar y cambiar nuestra eternidad para siempre. ¿Somos parte de la iglesia o solo asistimos a un lugar al que llamamos iglesia? Con solo esto ya tenemos todo un mensaje. Pero por si acaso recordemos qué es realmente la iglesia. La palabra iglesia, como todos los cristianos sabemos, viene del griego eklesia, que significa los llamados fuera. Como dice Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los no tradicionalistas bien sabemos que la iglesia no es un edificio. Los no sectaristas bien sabemos que la iglesia no es una denominación. La iglesia es un pueblo redimido por Cristo, llamado fuera de la mundanalidad para ser salvo. Pregúntese, ¿vamos a la iglesia o somos la iglesia? La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22, por ejemplo, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y según Efesios 1:22 al 23, dice que la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:28 explica cómo Cristo hace su obra a través de la iglesia. Esto significa algo profundo, pero que todos los cristianos sabemos. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros del cuerpo que bajo la cabeza, que es Cristo, funcionamos en diferentes áreas. Nadie es inútil dentro del cuerpo, todos tenemos una utilidad, una funcionalidad. Pero aquí viene una confrontación que debe hacernos reflexionar. ¿Estamos conectados realmente como cuerpo a la cabeza, que es Cristo? Si estamos conectados, significa que estamos funcionando bien, excelente, que es lo normal para la iglesia fundada por Cristo. Si no estamos conectados a la cabeza, Cristo, no estamos funcionando como la iglesia que Cristo fundó. Aunque asistamos a una congregación, aunque activemos, aunque tengamos cargos. Conectados a la cabeza, que es Cristo, haremos lo que Cristo dice en la Biblia. Desconectados, haremos actividades fuera de lo que la Biblia dice. Mezclaremos tradiciones, podremos saltar, hacer muchas cosas, pero habrá incoherencias con el ser cristianos, porque no es lo mismo ser dirigidos por el fundador de la iglesia que activar por nuestro razonamiento. Pregúntese, ¿vamos a la iglesia o somos la iglesia? Hay un propósito por el que la iglesia existe. La iglesia no existe para entretenimiento, existe para un propósito eterno. Adorar al Dios verdadero, como dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Y quítese usted, hermana y hermano, la idea que adorar es cantar, como muchos lo creen. Adorar es sacrificio, es entrega, es morir al yo, es obediencia total y sin reservas. Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. También fíjese usted lo que dice Daniel 3:18. Pero en este pasaje que citábamos de Génesis 22:5, ahí está diciendo Abraham que lo esperaran sus siervos, porque él iba a encontrarse con Dios y a adorar, y no iba a cantar, iba a hacer un sacrificio, una entrega, a morir al yo por obediencia, obediencia sin reservas, obediencia total. Y el asno no fue al lugar de la adoración, porque perdonen ustedes, pero el asno más bien nos representa a nosotros, que muchas veces cerca del lugar de adoración queremos estar disque adorando, pero cargados de cualquier carnalidad, desobediencia, excusas para vivir con nombre de cristianos, pero sin serlo. Léase también el Salmo 32:9. Edificar también es otra razón por la que la iglesia existe. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios son para perfeccionar a los santos, y esos ministros perfeccionados son para que vayan a la obra del ministerio. Y en la obra del ministerio su función a la vez es la perfección y edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Fácil de entender. También otra de las razones por las cuales existe la iglesia y que está dentro de ese propósito es predicar el evangelio. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En resumen, ese propósito por el que la iglesia existe es glorificar a Dios, crecer espiritualmente y expandir el evangelio. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos en verdad glorificando a Dios o estamos fallando? ¿Estamos cada día creciendo espiritualmente o estamos fallando? ¿Estamos expandiendo el evangelio o solo somos habladas y estamos fallando? Pregúntese, ¿vamos a la iglesia o somos la iglesia? Acuérdese bien usted que por eso dice la Biblia que nosotros como iglesia, si somos iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Ser templo del Espíritu Santo es en verdad ser cristianos. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas necesariamente. Hechos 7:48. Ahora habita en su pueblo, en los cristianos verdaderos. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El templo físico hoy en día es necesario porque nosotros nos reunimos ahí para juntos alabar, glorificar, buscar la presencia de Dios en comunidad.
pero no es porque Dios habita en ese lugar necesariamente y que lo vamos a encontrar solamente ahí. Hoy Dios habita en nosotros cuando somos iglesia, cuando verdaderamente somos su pueblo. Entonces, si el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, todo está bien en el templo de Dios que somos los cristianos. Pero si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, no estamos viviendo como iglesia, sino como religiosos, tal vez creyentes, pero no cristianos. Entonces, ¿vamos a la iglesia o somos la iglesia? Hay un problema actual y es el de muchos cristianos sin identidad. Hoy muchos se congregan, van a la iglesia, pero con sus hechos dan a entender que no conocen a Dios. Pueden conocer de Dios, pueden conocer de religión, pero no estudian su Biblia, por eso sin discernir. Para ellos todo es bueno y gran cantidad de llamados cristianos son desobedientes. Su vocabulario, su conducta y hasta su apariencia en muchos casos es el de alguien que va a la iglesia, pero le falta ser iglesia. Son muchos los que cantan, tocan instrumentos, siempre oyen los mensajes, pero tienen conducta contraria al propósito de Dios. Al parecer escuchan porque dicen amén, pero no practican lo que manda Dios en su palabra, y esto es peligroso. Dice 2 de Timoteo 3:5 que en los últimos días habrán personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. Y esto es cuando nosotros nos llamamos cristianos o creemos ser cristianos, pero el cristianismo no se nota en nuestras vidas. Esto es fuerte, pero es real. No es acusar, es buscar un despertar espiritual para con cada uno de nosotros. No todo el que se congrega es iglesia porque asista a una. No todo el que dice Señor, Señor le pertenece a Cristo. Podemos ir a la iglesia, activar, tener cargos y aún así no conocer a Jesús. Podemos cargar la Biblia, leer la Biblia, decir amén y aún así no entender el elemental mensaje de la Biblia. Podemos cantar con fuerza, gritar, danzar y aún así no sentir la presencia de Dios, sino hacer algo mecánico. Podemos querer ser salvos y aún así no sentir la necesidad de predicar el evangelio para que otros sean salvos, etc. Y eso en una persona no parece ser iglesia. Contéstelo usted. Pero si somos conscientes y es positivo todo lo anterior, si todo está bien, entonces sí somos iglesias. Solo piénselo bien. ¿Vamos a la iglesia o somos la iglesia? ¿Cómo saber si alguien realmente es iglesia? ¿Cómo saber si realmente somos iglesia? Ser iglesia no es porque nos lo diga un predicador. Un predicador puede hablarnos bonito y no confrontarnos con Biblia, porque somos sus amigos, porque prefiere tenernos calmados, porque confía en que somos buenas personas y vamos a mejorar espiritualmente, porque si nos incomoda perderá beneficios, porque en su predicación liberal allí se congrega uno como se guste, porque según él Dios es amor y ama a todos por igual como quieran estar, pero hay algo que no falla para saber si realmente somos iglesia. Y eso es nosotros que nos conocemos a perfección, examinarnos en nuestra vida personal. Examinémonos y nosotros que nos conocemos sabremos perfectamente si somos iglesia o si solo asistimos a una iglesia. De cuando éramos mundanos, ¿hay transformación real ahora en nosotros o somos los religiosos de siempre? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos verdadera comunión con Dios y obediencia, no a tradiciones, sino a su palabra.
Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Vivimos en obediencia o hacemos como nos viene en ganas? Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Se muestra en nosotros fruto espiritual. Gálatas 5:22 y 23. Nos llevamos bien con otros cristianos. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y lamentablemente hoy hay no solo discordia, sino hasta rechazo y odio de algunos, inclusive disque pastores, en contra de otros pastores. Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si estos mandatos bíblicos están fuera de nuestro cristianismo, esta es una llamada urgente de parte de la Biblia para el arrepentimiento inmediato. ¿Qué adefesio de cristiano es? Y más bien alguien que, creyendo ser pastor, desprecie, tenga mala voluntad, murmure, chismee, malinforme a otro, y más sin justificada razón, a veces por pura envidia, porque esto se da. En todo esto, si nos examinamos y todo está bien, excelente, vamos por buen camino. Pero si estamos con estas malas costumbres, con estos pecados, y estamos congregando o decimos tener un cargo en la iglesia, las cosas no están bien. En todo esto, si nos examinamos y las cosas no están bien, es tiempo de ir por perdón ante nuestro Señor Jesucristo y empezar a hacer iglesia. Piénselo usted, que se conoce muy bien. ¿Vamos a la iglesia o somos la iglesia? Dios nos conoce, pero nosotros sabemos quiénes somos. Por si falta algún ajuste, aquí hay un llamado a ser iglesia viva. Dios no nos llamó a calentar una silla, nos llamó a ser parte viva de su cuerpo. No solo escuchemos la palabra y digamos amén, vivamos esta palabra. No solo cantemos o toquemos instrumentos, rindamos nuestra vida a Cristo. No solo asistamos a la congregación, transformémonos por medio del entendimiento y demos verdadero lugar a Cristo, que haga su obra en nosotros. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no es espiritualmente andar regular o más o menos. Este es un llamado a cada uno a presentarnos voluntariamente ante Dios en un culto con raciocinio, con inteligencia, con sabiduría, adorando a Dios como es debido, siendo nosotros perfeccionados y edificados por la Biblia, llevando el mensaje del Evangelio donde tengamos esa oportunidad y respondamos: ¿vamos a la iglesia o somos la iglesia? El que entiende qué es ser cristiano debe tener en cuenta algo. La pregunta no es ¿a qué iglesia vamos? La pregunta es: ¿somos realmente iglesia? Porque en el día final Dios no evaluará nuestra asistencia a determinado lugar, evaluará nuestra transformación de pecadores a cristianos. Si esta palabra nos confrontó, agradezcamos a Dios que sigue teniendo misericordia. ¿Vamos a la iglesia o somos iglesia? Yo quiero seguir siendo iglesia, no solo asistir a la iglesia.
Amadas hermanas y amados hermanos, les animo a seguir siendo cuidadosos de su vida espiritual. Hay tanto predicador suavizando el mensaje del Evangelio y hasta diciendo que Cristo nos ama tal cual seamos, porque al final todos somos pecadores y Dios es amor. Sin embargo, debemos recordar que fue el mismo Señor Jesús quien dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces esto no es de apariencias, es de ser, no es de razonamiento humano, es de obedecer a lo que el Señor dijo en su palabra bendita. Y a usted, hermana o hermano, que anda apartado del Señor por alguna razón, recuerde lo más pronto posible regresar al Señor. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y usted lo sabe perfectamente, vuelva al Señor que Él le espera. Hay tiempo todavía. A usted, amiga o amigo, que le han explicado el mensaje del Evangelio y dice que cree en Dios, pero que no recibe a Cristo como su Salvador porque le parece que hay mucho falso cristiano en las congregaciones, recuerde que la salvación es individual y que sin arrepentirnos de pecados y sin rendir nuestra vida a Cristo, sin hacer esa rendición de nuestra vida a Cristo, el destino eterno que nos esperaría sería la condenación, y eso no es nada bueno. Usted también lo entiende. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que le invito a que no solo vaya a la iglesia, le invito a que sea parte integral, que sea iglesia. Dios siga bendiciendo sus vidas. Ha estado una vez más con ustedes su amigo y hermano, el pastor Omar Chavarría. Adelante con el Señor siempre.